En mis presentaciones anteriores me he referido en varias oportunidades al libro titulado El Diario de Bucaramanga, cuyo autor es el coronel francés Perú de la Croix, que fue edecán de Bolívar. Este libro es importante porque es un relato de lo que hablaba y hacía Simón Bolívar mientras estaba en la ciudad de Bucaramanga, entre el 9 de abril y el 10 de junio de 1828. Bolívar en ese momento era presidente de la República de Colombia y se había instalado en Bucaramanga para estar más cerca de la ciudad de Ocaña, donde se realizaba una convención para definir el futuro de la Constitución de Colombia. La primera edición del Diario de Bucaramanga se realizó en París en 1912 y los manuscritos originales se encuentran en la Academia Nacional de Historia de Caracas, Venezuela. Debo confesar que he sentido una intensa emoción al leer nuevamente el Diario de Bucaramanga después de 55 años. Este libro lo compré en 1964 cuando yo era estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. El libro tiene una importancia enorme porque en él Bolívar hace un relato sin saberlo de sus padres, de su esposa, de sus hermanos, de sus viajes, de sus generales, de sus edecanes y de algunos combates. He seleccionado para la presente edición el retrato que hace Perú de la Croix de la fisonomía, de las costumbres, de las ideas, del carácter y de la cultura de Simón Bolívar. En 1828, Simón Bolívar tenía 45 años de edad, pero aparentaba 50. Era de talla mediana, cuerpo delgado, rostro moreno, tostado por el sol, la cabeza más ancha en la parte superior, más afilada en la parte inferior, el cabello abundante, crespo y canoso, los ojos negros profundos, las cejas pobladas con más canas que el cabello, la nariz recta y proporcionada, la boca algo grande con el labio inferior saliente, los dientes blancos, la sonrisa agradable. En 1828 Bolívar no usaba ni bigotes ni patillas. Se bañaba mucho, 2 o 3 veces al día. Se afeitaba solo. Se vestía elegantemente cada 2 días. Usaba muchas colonias francesas. No fumaba ni permitía que se fume en su presencia. Tenía buen gusto y modales distinguidos. Comía bastante en el almuerzo y en la comida. Le gustaba el ají y la pimienta. Prefería las arepas de maíz al pan. Prefería las legumbres a la carne. Se preparaba él mismo sus ensaladas, según decía, le habían enseñado las damas francesas. Tomaba de 2 a 3 copas de vino o champán y le gustaba servir la copa de sus invitados que se sentaban junto a él. En la iglesia se comportaba de una manera respetuosa y exigía que sus subalternos tengan igual comportamiento. En la misa ignoraba a qué hora había que pararse o arrodillarse. No se persinaba nunca. En el campo era un jinete sin par. Le apasionaban los caballos. Le agradaban las recepciones y los ingresos triunfales. Le gustaba el baile, especialmente el vals. En algunas oportunidades jugaba a las cartas. Quien lo viera por primera vez sin conocerlo, creería ver a un loco en algunos momentos. Se paseaba a toda velocidad en su hamaca, se mecía, mejor dicho, y paseaba a grandes pasos por los corredores de su casa, recitando, cantando o dictando. Es intolerable
con los que le contradicen. Exige respuestas concretas a sus preguntas que son también concisas y concretas. Le afecta la crítica y le irrita la calumnia. Sus cóleras y sus iras no son duraderas. Cuando se refiere a alguna persona o personas que no son de su agrado, dice aquel carajo o aquellos carajos. Es enérgico, sus resoluciones son férreas, en algunos casos llevadas al extremo. Es perseverante y tenaz, superior a los reveses e infortunios. Detesta a los atrevidos, maleducados y charlatanes. Nunca he oído una calumnia en su boca, dice Perú de la Croix. Nunca le he oído referirse a sus aventuras amorosas, a pesar de que fueron muchas. Nunca le he oído mencionar a mujeres para no herir su honor. Es generoso, desinteresado y honrado. Lector incansable, le agradan los escritores franceses. Voltaire es su autor preferido. Lee mucho sobre el arte de la guerra y de la política. Tiene libros de Napoleón, de Julio César, de Plutarco, de Rousseau, de Maquiavelo, entre otros. Ama la verdad, el honor, el heroísmo y la moral pública. Escribe muchísimas cartas, de su puño y letra a sus familiares y amigos íntimos, a los otros a través de sus secretarios. Habla correctamente el francés. Es un orador fogoso y brillante, con rasgos poéticos. Ama la verdad, la justicia, el honor, el heroísmo y la moral pública. Tiene ideas superiores, es un visionario. La gloria es su ambición. Perú de la Croix, cuando se refiere a su diario, dice: todo lo he recogido de sus labios. Él se ha retratado a sí mismo. Si el general Bolívar conociese mi diario, cuán sorprendido y arrepentido se sentiría de tales o cuales verdades que ha pronunciado. Cuando la convención de Ocaña se concluyó sin acuerdos por falta de quórum, Bolívar de Bucaramanga regresó a Bogotá y Perú de la Croix de Bucaramanga regresó a su puesto militar en Pamplona. Bolívar murió 2 años después de la convención de Ocaña, el 17 de diciembre de 1830, en la Quinta San Pedro Alejandrino, Santa Marta, Colombia. El día siguiente, 18 de diciembre, desde Cartagena, Perú de la Croix envió una sentida carta a Manuelita Sáenz haciéndole conocer la muerte de Bolívar. Manuelita recibió la carta en Guadas, mientras viajaba por el río Magdalena a encontrarse con Bolívar en Cartagena. No es difícil imaginar el tremendo dolor que le produjo esta misiva. Finalmente hay que reconocer que el general O'Leary y el coronel Perú de la Croix han sido testigos presenciales de los hechos que relatan y han dejado testimonios de reconocida veracidad sobre uno de los prohombres más importantes de la independencia de América, como fue don Simón Bolívar y Palacios.